buenos días, qué bueno estar con ustedes otra vez aquí y qué bueno es poder adorar al Señor nuevamente, ¿verdad? Otro día más de vida, otro día más para glorificarlo y adorarlo, así que vamos a abrir con una oración y a darle gracias y alabar su nombre hoy. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Señor, y honestamente, Señor, no hay nada que nosotros hagamos que podamos, Señor, glorificarte de la manera que lo mereces, Señor. Gracias porque con todo y eso, Señor, tú nos amas y tú estás con nosotros y tú quieres una relación con nosotros, Padre. Así que ahora, Señor, levantamos tu nombre, magnificamos tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Señor, que sea una bendición estas canciones, esta alabanza a ti, Señor. Que Señor, sea un olor fragante ante ti, Señor. Y bendícenos ahora, llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Su
Muy buenos días, qué bueno estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Nos gozamos de haber podido alabar y glorificar el nombre de Jesús. Le voy a pedir que abra sus Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1. La semana pasada hicimos un paréntesis por el Día de los Padres, ¿verdad? Y entonces pues hoy continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos. Y vamos a leer comenzando en el versículo 21. Dice la Escritura: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estudiar tu palabra. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad y tu palabra es poder y potencia para salvación. Y gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, sabemos que tú estás obrando en nuestros corazones, en los corazones de todos aquellos que nos están escuchando. Señor, pedimos que en esta mañana, por medio de tu palabra, Señor, los corazones sean fortalecidos, las vidas sean edificadas, Señor, las vidas sean transformadas. Gracias por el amor y la compasión, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú has venido a salvar lo que se había perdido, Señor. Y en esta mañana te queremos presentar este momento, Señor, porque queremos, Señor, aprender tu palabra. Queremos, Señor, estar arraigados y cimentados, Señor, a tu gracia, a tu persona, Señor. Pedimos que tú bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo antepasado estuvimos estudiando la palabra, ¿verdad?, en el Evangelio, y estuvimos viendo que Jesús anda buscando discípulos, que Jesús estaba haciendo discípulos para Él, para su reino, para que estos discípulos puedan ser sus manos y sus pies aquí en la tierra, en el lugar donde Él nos ha colocado, donde le ha colocado a usted. ¿Sabe? Usted está en un lugar en este momento donde Dios le ha colocado con un propósito, y es que allí usted puede hacer de bendición, usted puede hacer de edificación, usted puede hacer sal y luz en medio de las tinieblas, que Dios lo pueda utilizar allí para sus propósitos. Así que el Señor anda buscando esos discípulos donde Él pueda utilizarlo.
Y vimos qué conllevaba seguir a Jesús, qué conllevaba ser un discípulo de Jesús. Vimos que seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, conlleva creer en el evangelio verdadero. Y es que hay muchos evangelios que se están enseñando que no son los evangelios correctos. Y hablamos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio verdadero. Hablamos también de que seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, conlleva renunciar a nuestro reino, a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras metas, a nuestras ideas, para perseguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Y también vimos que ser un discípulo de Jesús conlleva una separación del mundo, separación total y completa para nuestro Señor Jesús y para el reino de Dios, para el reino que el Señor Jesús estaba proclamando: he aquí el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que seguir a Jesús conlleva esa separación. Y dijimos que antes éramos algo común y ahora no somos algo común, o somos algo dedicados para el servicio de Dios, para la adoración a Dios. Y por último dijimos que seguir a Jesús, servir a Jesús conlleva una transformación que es nuestro Señor Jesucristo haciéndola en nuestras vidas, haciéndola en nuestros corazones. Es una cirugía en nuestras vidas que el Señor hace. Dice la Escritura que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y Él es el único que puede hacer esa transformación en usted y en mí. Y ahora pues vemos en este pasaje que acabamos de leer a esos 4 discípulos que Jesús les dijo: síganme y os haré pescadores de hombres. Pues ahora los vemos entrando en el área de Capernaum. El área de Capernaum, yo había mencionado anteriormente que había sido un área escogida por nuestro Señor Jesucristo para establecer su base ministerial. Fíjense que cuando Él salió del desierto, Él fue directamente a su ciudad donde Él se crió, en la ciudad de Nazaret. Y yo me imagino que con el propósito de establecerse en aquel lugar, pero lamentablemente en aquel lugar fue rechazado y en Capernaum fue bien recibido. Así que el Señor se estableció en Capernaum. Y dice que lo primero que hizo Jesús cuando entraron en Capernaum fue llevar a estos 4 discípulos, a Andrés, a Pedro, a Juan y a Santiago. Los llevó ¿a dónde? A la iglesia, los llevó a la sinagoga. En aquel entonces pues no había iglesia, eran sinagogas. Y los llevó a la sinagoga y los expuso al ministerio y al ministerio de la palabra. Y es que es bien importante cuando vemos esto, porque para Jesús era y sigue siendo sumamente importante que nosotros como discípulos, nosotros como seguidores de Jesús, estemos congregándonos en una iglesia. Estemos congregándonos y que seamos expuestos a la palabra de Dios. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y a mí a veces me cuesta mucho, cada vez que yo hablo con gente, con personas que me dicen: no, yo amo a Dios, para mí Dios es primero. No, yo reconozco el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No, yo soy cristiano. No, y yo leo la Biblia.
pero cuando le pregunto a qué iglesia van, no saben qué responder y rápido empiezan a decir, no, yo no voy a ninguna iglesia. Allí lo que hay es un sinnúmero de hipócritas, o esto, o lo otro. Y empiezan a buscar excusa tras excusa tras excusa y no saben que el modelo bíblico, el modelo de Dios es que usted y yo, como seguidor de Jesucristo, nos podamos congregar, podamos asistir a la iglesia, podamos estar expuestos a la palabra que se enseña en la iglesia. ¿Sabe? Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque en ella parece que está la vida eterna. Y también dijo que la palabra de Dios es poder y potencia. A través del apóstol Pablo dijo, la palabra de Dios es poder y potencia de Dios para salvación. Y dijo también que es más cortante que espada de doble filo, que tiene autoridad sobre nosotros. Y si hay algo que Jesús quiere que nosotros perseveremos hoy en día, es en congregarnos. En no dejarnos de congregar, al contrario, congregarnos, ir a la iglesia, estudiar la palabra, escudriñarla, porque en ella hay poder, en ella hay vida. Tiene poder, dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que esa verdad tiene el poder de libertar. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Aquí podemos ver a Jesús, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, enseñando la palabra con autoridad, con el poder de lo alto, con el dunamis, como dice la Escritura, con dinamita, porque esa es la palabra de Dios, poder, potencia de Dios. Y es que, ¿sabe algo? Antes de seguir adelante, estas dos no las podemos separar. El congregarnos y el estudiar la palabra no podemos separarlas. El congregarnos con otros hermanos en armonía, en coinonía, nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra dependencia de Dios y en ejercitar nuestra fe, lo que creemos. Estudiar la palabra nos ayuda a conocer la mente de Dios, la voluntad de Dios, a caminar en armonía con Dios, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Todopoderoso. Tal vez hay gente que dice, no, pero yo no necesito congregarme para poder estudiar la palabra. ¿Sabe qué? ¿Cómo usted va a aplicar la palabra? ¿Cómo usted la va a poner por obra si usted no se congrega? La Escritura dice, amados, amémonos unos a los otros. ¿Cómo usted va a amar a una persona si usted no se congrega con una persona? La Escritura dice que nos perdonemos vuestras ofensas, porque también nuestro Padre nos perdona. ¿Cómo podemos perdonarle a los hermanos las ofensas si no nos congregamos? ¿Cómo podemos crecer en fe si no aplicamos lo que estamos leyendo o no vivimos lo que estamos recibiendo? Para poder crecer en la fe tenemos que aplicar la palabra de Dios. Dice Santiago que no seamos oidores nada más, sino hacedores de la palabra. Así que en esta mañana vamos a estar hablando, o vamos a estar estudiando, mejor dicho, sobre la autoridad de Jesús. Y es que la autoridad de Jesús puede hacernos libres de caer en falsa doctrina, libres de toda falsa enseñanza, libres de toda actividad demoníaca que nos pueda rodear. Y es que, si usted no lo sabía, hoy yo se lo voy a decir, pero alrededor suyo en estos momentos se está librando una batalla espiritual. Una batalla espiritual que a lo mejor sus ojos carnales no la pueden ver. Pero si el Señor le diera unos espejuelos para usted ver el mundo espiritual, usted se asustaría.
se alarmaría, se escandalizaría de ver la batalla espiritual que se está llevando alrededor suyo en este momento. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos congregarnos, orar los unos por los otros, estudiar la palabra de Dios para que la autoridad de su palabra nos haga libre, nos mantenga libre de todo engaño, de toda falsedad. Amén. Así que es importante eso. Y dice aquí que entraron en Capernaum los días de reposo, ¿verdad? Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y cuando hablamos de el día de reposo, hablamos de el sábado, lo que se conocía por el sábado. Y es que en la ley Dios había hablado y había dicho que había que guardar el día de reposo. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Y ese día había sido señalado por el Señor como el día de reposo, para que la gente pudiera ir, congregarse en el templo, en este caso, en este tiempo, en la sinagoga, y entonces pudieran estudiar la ley, pudieran estudiar los profetas, pudieran tener una perspectiva de la eternidad. Y hoy en día es lo mismo. Dios nos ha dado la oportunidad de congregarnos los domingos, y tal vez usted ahora mismo está pensando, a Dios, pero ellos se reunían sábado y nosotros nos reuníamos domingo. Y es que nosotros tenemos que saber hacer una distinción entre el pueblo judío y la iglesia. Dios le había dicho al pueblo judío que guardara el sábado, el día de reposo. A nosotros, la iglesia, los que estamos en el nuevo pacto, bajo la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que celebramos, la resurrección de Jesús. Por eso nos reunimos en el día domingo. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Señor Jesús, y para poder estudiar su palabra, y para poder tener la perspectiva de la eternidad. ¿Me entiende? Y no estar trabajando, estudiando, trabajando, ocupado, ¿me entiende? Y no tener la perspectiva de la eternidad. ¿Por qué? Porque sabe que la vida es corta. Usted está hoy y mañana no va a estar. Y ¿sabe qué? Dios quiere que usted tenga la perspectiva de la eternidad. Dios quiere que usted sepa hacia dónde usted va a ir cuando usted se muera. ¿Usted sabe a dónde va a ir? Hay muchos que dicen, bueno, yo voy para el cielo. Pero si usted le pregunta, ¿tú te quieres morir? No, yo no me quiero morir. No, yo no me quiero morir. Bueno, entonces, ven acá. Entonces hay como una incongruencia aquí, ¿verdad? Y es que muchos de nosotros, y lo digo porque en un momento dado yo también estuve con esa incredulidad, vamos a ponerle así, donde no quería, ¿verdad?, morirme o pensar en la muerte. Pero la verdad es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. No sé qué es mejor, si estar aquí o estar en la presencia del Señor. Así que cuando usted muere, usted automáticamente, ausentes en el cuerpo, presentes en el Espíritu con el Señor, y usted automáticamente sube a la presencia de Dios. No sé por qué lo dije, pero alguien necesitaba escuchar esta palabra. Así que vimos en este pasaje, ¿verdad?, que ellos entraban en la sinagoga. Y también mencioné que tenemos una guerra espiritual. Una guerra espiritual constantemente. La Escritura nos lo dice en Efesios 6:12. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades y gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales.
Por todos lados tenemos guerra espiritual y necesitamos la ayuda y la intervención de Dios en esa guerra espiritual. Es cierto lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios nos ha dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, pero nosotros necesitamos la intervención de Dios cuando estamos en medio de la guerra espiritual. Y es que sin duda el diablo lo odia a usted, el diablo odia a su familia, el diablo odia a sus hijos, odia su matrimonio, odia su relación con Dios, odia su iglesia. Dice la Escritura que el ladrón no vino sino a matar, hurtar y a destruir. Y eso es lo que quiere el enemigo. Quiere matarlo, quiere destruir su vida, su matrimonio, inclusive su ministerio. Si tiene algún tipo de ministerio, algún tipo de servicio que está enseñando, él odia que nos paremos aquí los domingos a enseñar esta Escritura. ¿Por qué? Porque sabe que la Escritura es poder de Dios. ¿Sabe lo que significa Satanás? Satanás significa difamador, calumniador. Él difama, él calumnia a Dios y todo lo relacionado con Dios, a usted. Él trata de interponerse entre usted y Dios para impedir que usted se pueda relacionar con Dios. Así como cuando hay una relación, una pareja, ¿verdad?, que se ama y que desean unir sus vidas, y hay alguien que se mete en el medio, pues de esa misma manera el enemigo se mete en el medio para que usted y yo no nos podamos relacionar con Dios, no podamos crecer en Dios, no podamos recibir las bendiciones de Dios. Y en estos momentos se me viene a la mente el caso de Daniel, cuando Daniel estaba orando y dice que el ángel se acercó a él y le dijo que se había retrasado la contestación a su oración porque había una batalla espiritual, porque el príncipe de Persia se había levantado para que esa respuesta no llegara. Y hay muchas veces que en nuestras vidas ocurre lo mismo. No vaya a pensar que no vaya a pensar que eso es una historia de la Escritura y que suena hermosa y que suena maravillosa. No, ¿sabes qué? En nuestra vida ocurre lo mismo. Cuando usted está orando, inclusive por un hijo que no le está sirviendo al Señor, y usted dice, pero es que yo oro y yo oro y yo oro y nada ocurre. Y lo único que se me viene a la mente es que hay una guerra espiritual impidiendo que ese hijo, esa hija, o ese esposo, o esa esposa, o ese nieto no llegue a donde debe llegar, a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque hay una guerra. El enemigo se está interponiendo para que no llegue. Y eso es lo que hace el enemigo. Se mete en medio a difamar y a calumniar, a tratarlo de separar. Es un engañador y siempre utiliza las artimañas de la mentira para tratar de engañar. Él lo que desea es engañarnos para poder mantener nuestras vidas en cautiverio. Y sabe, comienza muchas veces susurrándolo en los oídos, poniendo tal vez un pensamiento negativo en la mente, diciendo una mentira para que usted se la crea, distorsionando, confundiendo, torciendo la verdad de Dios para contaminar el corazón del hombre. Y que el hombre se pueda llenar de resentimiento, se pueda llenar de odio, de celos, de disensiones, y así poderlo controlar. ¿Sabe? Es un choice, usted tiene que escoger. Usted tiene que escoger. Y aquí vemos cómo un hombre escogió y estaba con un espíritu inmundo, y hoy lo vemos día a día. ¿Sabe cuántas personas escogen abrirse por completo al enemigo? Y lo que hacen es darle un espacio increíble para que el enemigo los engañe, para que el enemigo los confunda, para que el enemigo tome ventaja. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Muchas veces lo que usted ve en las noticias.
personas que se meten en una iglesia y empiezan a matar y a tirar tiros a todo lo que da, o poniendo bombas, o haciendo lo que están haciendo hoy en día, por supuestamente una causa noble que no tiene nada que ver, porque donde terminan mis derechos comienzan los suyos, y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, y nadie tiene derecho, ¿sabe qué?, a destruir la propiedad y hacerle daño a alguien. Pero ¿sabe qué? Esta gente están confundidas, están en sus pensamientos. El enemigo ha torcido la verdad y los tiene confundidos, los tiene atados, los tiene cautivos. Y aquí en este pasaje que leímos, vemos a un hombre dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia. Ese es el lugar preferido de los demonios, de Satanás. La religión, las iglesias, las mezquitas, las catedrales. Gente que, controlada por Satanás, llena de odio, se infiltran para ver cómo hacen daño. Y por eso es importante que nosotros estudiemos la verdad de la palabra y que internalicemos y tengamos bien claro en nuestra mente la guerra espiritual. Porque eso es lo que nos dice la Escritura, que tenemos una guerra espiritual. Y déjeme decirle, tenemos una guerra espiritual y claramente nos dice que no es contra las personas, que no es contra carne ni sangre. Es con lo que está operando detrás de esas personas. Y tal vez en el momento usted dice, no, pero es que esta persona es una canalla, o es una sinvergüenza, o es esto, lo otro. No mire a la persona. Mire lo que está detrás de la persona, controlando la mente, controlando la voluntad. Hay personas que tienen áreas en su vida donde desesperadamente necesitan liberación, libertad. Solo Jesús puede dar esa libertad. Solo Jesús puede hacernos libres. Dice la Escritura, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y en este texto tenemos una fotografía de la autoridad de Jesús. Esta fue y sigue siendo evidente hoy en día, que la autoridad de Jesús es evidente a través de su enseñanza, que la autoridad de Jesús es evidente en sus milagros y en su compasión, y que la autoridad de Jesús es evidente por la reacción de la gente. Y estos son los 3 puntos que vamos a estar viendo en esta mañana. Así que dice que entraron en Capernaum los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Sabe? Algo bien importante que quiero mencionar es que después que el templo de Salomón fue destruido durante el cautiverio de los israelitas, de los judíos, que fue llevado a Babilonia durante el tiempo de Daniel, esos 70 años, el templo fue destruido. Y cuando ellos salieron, pues no tenían templo, y entonces pues construyeron esta sinagoga o estos lugares donde ellos se podían reunir, ¿verdad? En esas sinagogas pues no habían maestros, no habían sacerdotes como tal. Lo que había era, dice la Escritura, que habían unos rulers of the synagogue, unas personas que estaban a cargo de esa sinagoga, de cuidar de esos lugares, ¿verdad? Y que ellos lo que hacían era pues que ahí estudiaban la ley y los profetas, y se leía todos los sábados, se leía una porción de la Escritura, y invitaban a algún letrado, ¿verdad? Alguien que pudiera compartir en aquel momento sobre esa Escritura, y así fue como Jesús fue invitado a hablar sobre la palabra en aquel día. Dice que se admiraban en el versículo 22, y se admiraban de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe? Esto es bien interesante porque cuando nosotros estudiamos y vemos quiénes eran los escribas eran estudiosos, profesionalmente adiestrados en la interpretación y aplicación del Antiguo Testamento o de la ley o el Torah, de los oráculos tradicionales que ellos tenían. Eran abogados de la ley y ellos pues confiaban fielmente y fuertemente en los precedentes de la autoridad de los sacerdotes. Entonces, cuando estos escribas iban y visitaban esta sinagoga y compartían, ellos se leía la porción de la Escritura y entonces ellos lo que hacían era que hacían un comentario y decían, no, porque el sacerdote Jaliel o el rabí Jaliel o el rabí Eliezer o Gamaliel, pues esto es lo que él entiende, y ellos no hablaban con esa autoridad que hablaba Jesús. Por otro lado, al ser ellos abogados, pues lo podemos comparar un poquito con los abogados de hoy en día, y perdónenme los abogados, ¿verdad? Que hoy en día la gran mayoría, no voy a decir todos porque hay abogados muy buenos, pero la gran mayoría de los abogados hoy en día interpretan la ley y la Constitución a su conveniencia y la tuercen a su conveniencia. Y estos escribas, pues eso era lo que hacían, la torcían la ley. Y ahí es donde Satanás le gusta estar, porque a él le gusta torcer y desvirtuar la verdad, para que esa verdad se convierta en una falsa doctrina. Yo me recuerdo cuando llegué a Calvary Chapel, al movimiento de Calvary Chapel, hace unos bastantes años atrás, después de haber pasado por un sinnúmero de iglesias, ministerios, inclusive de haber ido al Instituto Bíblico y haber estado en las misiones en Guatemala, para mí fue sumamente hermoso ver de la manera que se enseñaba la palabra, de la manera en que se hacían discípulos allí en Calvary Chapel. Y recuerdo haber estado en un grupo, lo que se conoce aquí en inglés como un home fellowship, un grupo de hogar, ¿verdad? Donde allí estábamos estudiando la Escritura, y nunca me olvido de que aquel grupo era como si usted estuviera experimentando Hechos de los Apóstoles, donde la gente se reunía en las casas, oraban, estudiaban la palabra, tenían comunión los unos con los otros y partían el pan. Y para mí fue como me voló la mente, porque yo podía ver como en una cámara lenta, ¿verdad?, aquel movimiento tan hermoso del Espíritu, de cómo aquel grupo de hogar estaba viviendo Hechos de los Apóstoles, especialmente Hechos 2:42, cual es uno de los pasajes preferidos míos. Así que no queríamos irnos de la casa. Era como que no nos queremos ir. Daban las 11 y las 12 de la noche y nosotros allí. Y entonces vimos cómo realmente se enseñaba la palabra con autoridad. Veíamos cómo la gente se salvaba, cómo la gente era restaurada, cómo la gente era transformada increíblemente. Vimos el crecimiento, o sea, cuando nosotros llegamos, la iglesia tenía tal vez como unas 200 personas, y de momento empezó a tener un crecimiento y un crecimiento y un crecimiento tan abrupto que llegó a tener unas 700, 800 personas, quizás más. Y entonces para mí era sumamente impactante ver la manera en que Dios se estaba moviendo en aquel lugar. Y a mí me impactó, y eso es lo que me impacta de cuando podemos enseñar la Escritura. Así que eso fue lo que precisamente pasó en aquel momento, que cuando Jesús le estaba enseñando
la palabra como quien tiene autoridad y no como los escribas, ellos les voló la mente. Les voló la mente tremendamente. Y ¿sabe qué? Si usted quiere ver un sinopsis de cómo el Señor Jesús enseñaba la palabra, usted debe ir a Mateo 5, al Sermón del Monte. Allí mire de la manera en que Jesús enseñó con autoridad. Mire el ejemplo de esa autoridad. Dice en el versículo 5:21, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoja contra su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Brinquemos al 27. Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Bah! Tremenda palabra. La manera en cómo Jesús enseñaba. Tú oíste que fue dicho, pero yo te digo. ¿Por qué? Porque era Jesús. Era Jesús, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, de verdad. Jesús tenía la autoridad para enseñar y para decir, yo os digo, porque Él es el Verbo hecho carne. Fíjense lo que dice el versículo 31 del mismo pasaje de Mateo 5. También fue dicho, cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio. El que se casa con la mujer divorciada, comete adulterio. Note la autoridad con que Jesús enseñaba, y esto fue lo que llevó a esta gente a que les volara la mente, a que dijera, wow, pero con qué autoridad enseña este hombre, como quien tiene autoridad, no como los escribas que se pasaban mencionando, no, porque el tal maestro, no, porque tal maestro, no. Jesús decía, no, yo os digo, y yo os digo, y usted cuando está en un lugar donde se enseña la palabra, usted es enriquecido. Porque la palabra penetra lo más profundo, no importa qué, la palabra va a penetrar en lo más profundo, lo va a convencer de pecado y también lo va a transformar. Y eso es precisamente lo que queremos, ¿verdad? Que la palabra penetre, que si nos tiene que convencer de pecado, nos convenza de pecado. ¿Para qué? Para que nos podamos arrepentir, para que entonces podamos ser transformados y para que el Señor comience a hacer una obra en nosotros. Amén. Así que la autoridad de Jesús la pudimos ver a través de su enseñanza. Dice aquí que enseñaba como quien tiene autoridad. La podemos ver también a través del milagro, de su compasión. Fíjese, hágase en su mente una fotografía de este momento. Jesús enseñando la palabra. Aquella sinagoga llena de gente. Y de momento aquella palabra de poder era tan poderosa que el demonio no la podía aguantar. No se podía resistir. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que en aquel momento empezó a gritar. ¡Ah! Imagínense si eso ocurriese hoy. Imagínenselo. O sea, aquel momento donde Jesús estaba enseñando la palabra con poder y los demonios no aguantaban la autoridad, no aguantaban el poder, no aguantaban la presencia de Dios en aquel lugar. Y miren lo que le dice. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces
diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquello, yo me imagino que fue una experiencia bien para pelo, como digo yo, bien para pelo. Yo me imagino que en aquel momento todo el mundo se erizó y dijo: ¿qué es esto? Sin embargo, Jesús, que dijo: cállate y sal de él, con autoridad. Tal vez otro hubiera dicho: mándenlo a callar, está fuera de lugar. Pero en aquel momento Jesús, que le dijo: cállate y sal de él. Esa es la autoridad, esa es la compasión de nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesús vino, ¿sabes qué? A dejar en libertad a los cautivos. Eso fue una de las primeras cosas que Jesús dijo cuando entró en la sinagoga y cogió el rollo de Isaías. Dijo: porque he venido a proclamar el año nuevo agradable del Señor, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y he venido a darle vida a la gente, he venido a darle sanidad a la gente, he venido a darle libertad. Y en aquel día Jesús llegó a aquel lugar, ¿sabe para qué? Para ministrar a la gente, pero para darle libertad a aquel hombre que estaba poseído por demonios, que de alguna otra manera había estado expuesto o había abierto su vida al mundo de las tinieblas. ¿Sabe qué? Eso me recuerda también algo que quería mencionar. Y yo siempre se lo mencionaba a mis hijos y les decía a mis hijos: recuérdense siempre de algo. No porque usted vaya a McDonald's, usted es un hamburger. Y no porque la gente vaya a la iglesia, son cristianos. Hay mucha gente que viene a la iglesia y no son cristianos, no han nacido de nuevo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, para que podamos tener compasión también. Y no estemos juzgando a las personas. Dios, pero ven acá, este tipo no dice que es cristiano, míralo aquí en la iglesia y mira. No, tenemos que ser compasivos, tener misericordia y poder entender que no todo el mundo está donde quizás usted está o donde yo estoy, ¿me entiende? Dios, por alguna razón, ha creado y ha diseñado la iglesia donde, ¿sabes qué? Es como un hospital. No todo el mundo que está en un hospital está enfermo. Hay gente enferma, pero hay gente que está trabajando para ayudar a esos enfermos. Y en la iglesia es lo mismo. Hay gente que viene enferma, que viene atada, que viene cargada, que le ha abierto sus puertas al enemigo y que no saben ni qué hacer. Pero están aquí porque Dios las ha traído para que a través del poder de la palabra y del poder del Espíritu puedan ser libres. Así que, ¿sabe qué? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. No todo el mundo que dice: yo soy cristiano, en realidad lo es. Tienen que haber unos frutos, ¿verdad que sí? Dice la Escritura que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. Pero el primer fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu, es amor. Yo amo a Dios, amo a la gente, amo su palabra. Amén. Así que en aquel día, aquel hombre dio voces y dijo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Sabes qué? Los demonios, dice la Escritura, creen y tiemblan. ¿Y sabe por qué? Porque los demonios en un momento dado no eran demonios, eran ángeles que estuvieron en comunión con el Hijo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
antes de la rebelión. Y conocieron y vieron al Hijo. Por eso es que Él podía decir, sabemos quién eres. Y qué triste, ¿verdad? Que los demonios saben más que muchos cristianos. Que conocen mejor a Jesús que muchos cristianos. Pero los demonios, dice la Escritura, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque antes de la caída, pues ellos estaban en completa comunión. Y lo conocieron claramente. Así que es bien importante que nosotros conozcamos a Jesús. Es bien importante que nosotros nos demos a la tarea de sacar tiempo para conocer a Jesús, para estudiar la palabra y que a través de la palabra podamos ser llenos de ese conocimiento de quién es Jesús, de que Jesús es mi libertador, de que Jesús es mi Señor. Amén. Así que note la autoridad con la que Jesús reprendió en medio del servicio. Le dijo, cállate, cállate y sal de él. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Cállate, sal de él, no interrumpas cuando yo estoy enseñando la palabra de Dios. Dice que el demonio lo sacudió y gritó, y antes de irse del alma de aquel hombre, le tiró al piso seguramente y formó un estado violento enfrente de todo, con gritos exagerados. Salió de él instantáneamente. Dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. No se sorprenda, ¿verdad?, de esto. Yo tuve la experiencia de ver en Nicaragua como varias personas eran liberadas, personas que iban a la iglesia. Y usted dirá, pero ¿no eran creyentes? No, definitivamente que no. Porque un creyente no puede estar endemoniado, no puede estar poseído por Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Sabe qué? Ninguna. Cuando Dios viene a hacer morada en usted, el Señor limpia la casa. El Señor limpia la casa completamente, y ahora es el Señor sentado en el trono de su corazón. Pero sin embargo hay personas que piensan que tuvieron quizás algún encuentro, que tuvieron alguna experiencia, pero real no hubo una transformación, no hubo un nuevo nacimiento. Así que no son cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Así que la autoridad de Jesús fue evidente a través de su enseñanza. La autoridad de Jesús fue evidente a través del milagro y de la compasión que Él tuvo con este hombre. Y la autoridad de Jesús fue evidente y sigue siendo evidente por medio de la reacción de las personas. Dice aquí, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los demonios, a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ellos estaban asombrados, estaban sobrecogidos, perplejos, ¿verdad? Diciendo, wow, ¿qué es esto? Tú sabes, jamás habíamos visto que alguien enseñara de la manera que este hombre enseña. Y no solamente eso, a través de la enseñanza, esta persona fue libre de un demonio, de un espíritu. Actually, yo creo que fue de más de uno, porque fíjese cómo dice, el demonio le dice,
¿qué tienes con nosotros? Hablando en plural. Has venido para destruirnos, hablando otra vez en plural. ¿Me entiende? Posiblemente eran legiones. Si usted va un poquito más adelante, en Marcos 5, habla del endemoniado de Gadareno. Cuando Jesús llega, a este hombre que nadie lo podía atar, nadie lo podía ayudar, llega y cuando ve a Jesús, corre para tratarlo de agredir y tuvo que doblar sus rodillas y decirle: ¿qué tienes con nosotros? Has venido a destruirnos antes de tiempo. Porque el enemigo sabe que él tiene un tiempo destinado donde Dios va a emitir juicio contra Satanás y sus ángeles. Y eso es otro estudio que tendríamos que hacer. Pero ¿sabe qué? Eso habla, y si usted quiere buscarlo en Apocalipsis, usted puede ver el juicio final allí, donde Satanás será juzgado con sus ángeles y serán lanzados al lago de fuego y azufre. Pero yo creo que este espíritu no estaba solo, estaba acompañado. Dice en Marcos 5, que cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y aquí él está hablando de nosotros, está hablando de una forma en particular. Obviamente uno de ellos, ¿verdad?, le dice: sé quién eres, hablando en singular. Así que yo creo que sí, que pudo haber estado endemoniado no solamente con uno, sino con más de uno. La respuesta de la gente fue que todos estaban maravillados. Todos se maravillaron de la autoridad. Y eso es lo que pasa cuando usted va a un lugar y se congrega en un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Usted llega, se enseña la palabra de Dios, usted es expuesto a la palabra de Dios y lo primero que usted dice es: wow, he venido a este lugar y lo que me han servido es un New Year's steak. Lo que me han servido es caviar. He sido edificado, he sido bendecido grandemente por esa palabra. Y usted no se quiere ir de ese lugar. Y por último dice que muy pronto se difundió su fama. Y pues aquí tenemos que decir que en ese entonces no había internet, no había teléfono celular, no habían periódicos. La gente simplemente salió aquel día de ese lugar y fueron, y a todo el mundo que se encontraron de camino, a todo el mundo le dijeron: mira, esto fue lo que pasó, esto fue lo que hizo Jesús. Y ellos quedaron maravillados. Y entonces aquel vecino se lo decía al vecino, y el otro vecino se lo decía al otro vecino, y el otro vecino iba allá a la familia, y todo el mundo empezó a seguir a Jesús, y así creció la fama de Jesús. Para terminar en esta mañana, quiero traer 3 puntos de aplicación. El número 1, que se mantenga alerta, que mantenga sus ojos espirituales abiertos, su radar espiritual activado. Estamos rodeados por las tinieblas, estamos rodeados por entes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe? Así como Capernaum era una ciudad religiosa, nosotros debemos estar alerta, porque donde vivimos en este mundo está plagado de maldad. Dice la Escritura en 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrio y velad, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Así que hay que estar alerta. Número 2, tenemos que avanzar con la palabra de Dios, avanzar con la verdad de Dios. Nosotros estamos rodeados de huestes espirituales de maldad, y la palabra dice que nosotros somos sal y luz en medio de las tinieblas. Dice la Escritura en 1 de Pedro 5:9: resistir al tal, estando firme en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó, nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá, os establecerá. Así que no hay ningún oponente para un creyente lleno del Espíritu de Dios, con la palabra de Dios en su mano. ¿Sabe? Chuck Smith, el fundador del movimiento de Calvary Chapel, decía: a mí no me importa tanto lo que el enemigo pueda querer hacer en contra de la iglesia, porque la Escritura es clara y dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Él decía: me preocupa cuando el enemigo se infiltra dentro y empieza a hacer desastre. Una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer en pie. Así que tenemos que estar alerta, tenemos que avanzar con la verdad, con la palabra de Dios. Y número 3, pues debemos examinarnos a nosotros mismos, de que estemos en la fe, de que estemos caminando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, que hayamos sido realmente transformados y hayamos nacido de nuevo, ¿verdad? Mire el caso de este hombre. Estaba en la iglesia, y ¿quién iba a pensar que este hombre iba cuando Jesús estuviera hablando con aquella autoridad, iba a irrumpir en gritos y se iba a estar manifestando allí un espíritu inmundo? Nadie lo sabía. Así que eso nos da a entender de que debemos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que estamos caminando conforme a la palabra de Dios, que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Que realmente no hemos sido engañados por el enemigo. Hay cristianos que profesan tener fe en Dios, pero tienen menos fe que el mismo diablo. No es el conocimiento mental, es el conocimiento del corazón, lo que Dios haya hecho en su corazón, en su alma, la posesión que Cristo haya tomado en su corazón. Por eso al principio le hablé de que seguir a Cristo, ser un discípulo de Jesús, conlleva no solamente creer el Evangelio verdadero, sino también haber renunciado a su reino, a usted mismo, y haber dejado que el Señor tome el lugar que le pertenece en su corazón. Si usted no le da ese lugar que le pertenece a Jesús en su corazón, lamentablemente usted no va a nacer de nuevo. Lamentablemente. Y nunca va a ser una persona que pueda estar separada del mundo. Siempre va a estar metida con las cosas del mundo, y su mente en las cosas del mundo, y pensando en las cosas del mundo. Mucho menos va a ser transformado por el Señor. Así que ¿es Cristo su Señor? ¿Es Cristo su Salvador? ¿Puede usted decir: el Señor es mi pastor? Nunca me olvido de esas palabras de Tomás, que dijo: no, hasta que yo no vea la llaga en sus manos, en su costado, y meta mi mano. Y Jesús le dijo: bueno, pues aquí estoy, hazlo. Y él dijo: Señor, no, mi Dios y mi Rey, mi Señor. Porque viste, creíste. ¿Sabes qué? Muchos, y no sé por qué lo voy a decir, pero lo voy a decir. A lo mejor usted está esperando que venga Jesús del cielo y se le aparezca y le diga: esto es lo que tienes que hacer. Mire, eso no va a pasar. La Escritura dice que es por fe. La salvación es por fe, solamente en Cristo, solamente en fe. Un ángel no se le va a aparecer, créemelo. Así que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Así que hemos visto la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de que es evidente a través de su palabra, de que es evidente a través del milagro, el milagro que puede hacer o haya hecho en su vida, así como lo hizo en la mía. Y la autoridad de Dios, de Jesús, por medio de la reacción de las personas
¿Vive usted para Jesús? ¿Es Jesús lo que lo motiva todos los días cuando usted se levanta? ¿Es Jesús para usted la prioridad en su vida? ¿Es Jesús para usted su Señor y Salvador? Si usted no está seguro, todavía usted no ha nacido de nuevo. Si en su vida no hay fruto, el fruto del amor a Dios, el fruto del amor a su palabra, el fruto del amor hacia los hermanos en la iglesia, todavía usted no ha nacido. Debe ponerle un signo de interrogación. Pero hoy yo tengo unas buenas noticias para usted. Hoy usted lo puede hacer. Hoy usted puede doblar sus rodillas y entregarle su vida al Señor. Yo nunca me olvido cuántas veces yo pasaba al frente y era como que yo decía, Dios mío, pero como que, y era todo tan rápido y yo quería que fuera a mi manera, hasta que Dios trabajó conmigo. Cuando yo vi que mi vida estaba al borde de la muerte por un accidente en motora, ahí fue donde el Señor, en su gracia y en su misericordia, me abrió los ojos. Me dijo, hoy pudo haber sido tu día. ¿Y sabes qué? Hoy puede ser su día. Y si usted no está seguro de que usted le ha entregado su vida al Señor, hoy es el momento. Asegure su pasaje para la eternidad. Lo puede hacer con una simple oración. Yo voy a orar y usted me va a seguir. Señor Jesús, vengo en este momento delante de ti, arrepentido de mis pecados, confesando que soy un pecador y que no merezco tu perdón. Pero sé que por tu sacrificio en la cruz puedo ser perdonado, puedo ser limpiado y puedo ser transformado. Te pido hoy que entres en mi vida, que entres en mi corazón, que lo transformes, que lo cambies, que me hagas una nueva criatura en Cristo Jesús y que yo pueda caminar de este momento en adelante por toda la eternidad juntamente contigo. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad que tiene tu palabra. Porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es poderosa, dice la Escritura. Es poder y potencia de Dios. Es el Verbo hecho carne. Señor, te pedimos en esta mañana que tú sigas ministrando nuestras vidas. Que tú sigas, Señor, trabajando en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que podamos ser como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Que aunque soplaron los vientos y vino las tempestades más grandes, la casa se mantuvo firme sobre la roca. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Yo te pido por mis hermanos que en esta mañana, hoy hicieron esta oración por primera vez. Señor, te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los ayudes a crecer en la fe, que ellos puedan a través de la lectura de la palabra crecer en el conocimiento y en la gracia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y le estaremos esperando nuevamente la próxima semana
para compartir con ustedes más sobre el Evangelio de Marcos.